Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver otras formas de pago mediante cesión de créditos o derechos crediticios. Dentro de esas formas que vamos a estudiar se encuentra el pago mediante la cesión del usufructo, el pago mediante la cesión de la pignoración y el pago mediante la anticresis del crédito o la cesión anticrética. Ahora, comencemos con el primero que acabamos de mencionar. El pago mediante la cesión del usufructo. ¿Dónde encontramos, en primer lugar, la definición misma del pago mediante la cesión del usufructo? Pues nos tenemos que ubicar en el artículo 717 del Código Civil. El artículo 717 del Código Civil nos define que el usufructo es un derecho real y limitativo del dominio. En este orden de ideas, por vía del pago por cesión del usufructo, se transfiere definitiva o transitoriamente a favor de un tercero el derecho de percibir los frutos o intereses de un crédito. Entonces, pues lo que tenemos que tener claro aquí es que el deudor paga la obligación cediéndole al acreedor la facultad de usar y percibir los frutos que produce un bien, que puede ser tanto bien mueble como inmueble o un crédito en específico, porque los créditos también generan o producen frutos. Dentro de las formas de pago por cesión del usufructo, tenemos la forma directa o cesión simple, que es cuando el deudor directamente le entrega el bien al acreedor para que con los frutos que produzca dicho bien o conjunto de bienes se pague la obligación. En segundo lugar, encontramos la forma indirecta o fiduciaria, que es cuando el deudor le entrega el bien a un tercero que recibe el nombre de fiduciario para que ese tercero los administre y obviamente perciba él los frutos. Y posteriormente, ese tercero, habiendo percibido los frutos, le pagará al acreedor o acreedores del deudor mediante la entrega de los frutos que ha percibido del producto, ¿cierto?, generado por esos bienes o conjunto de bienes. Ahora, el pago por cesión del usufructo, como lo dijimos o lo mencionamos hace unos instantes, puede ser de manera temporal, transitoria o definitiva. ¿Qué ocurre o cuándo es temporal? Pues es temporal cuando se le entrega el bien al acreedor para que éste lo use, perciba los frutos por un tiempo determinado, por un tiempo específico, sin que haya transferencia de propiedad. Y una vez el acreedor se ha satisfecho con la percepción de esos frutos, el acreedor le devolverá el bien al deudor, que obviamente siempre ha sido el legítimo dueño o el titular del derecho de propiedad de ese bien o de ese conjunto de bienes. Ahora, ¿cuándo es definitiva? Pues es cuando la cesión o el traspaso del usufructo, como su nombre mismo lo dice, es definitivo. Y por lo tanto, aquí se hará ese traspaso del derecho de usufructo al acreedor para que obviamente él se satisfaga o se cumpla con la obligación. Así pues, tenemos el pago mediante la cesión del usufructo. Tenemos otra forma de pago por cesión
de créditos, que es el pago mediante la cesión de la pignoración de un crédito. ¿Dónde encontramos la noción primaria de esta figura? Pues la encontramos en el artículo 2409 del Código Civil y los artículos 1200 y 1201 del Código del Comercio. Lo primero que hay que tener presente es que la pignoración es el empeño de una obligación, o puede ser el empeño de una obligación, porque aquí estamos hablando del pago mediante la cesión de la pignoración de un crédito. Pero, de cierta manera, la pignoración, o de una manera un poco más amplia, digámoslo de esta forma, la pignoración es el acto de dar o dejar en prenda. O en otras palabras, la forma, de una forma más técnica, es una garantía real de carácter mobiliario. Es decir, que se presenta únicamente en los bienes muebles. Todas las cosas muebles, obligaciones o derechos crediticios son susceptibles de ser compradas, vendidas o cedidas y por consiguiente pueden ser objeto de pignoración. En este sentido, tengamos mucho cuidado de que lo que se pignora son los derechos de crédito u obligaciones contenidas en títulos o participaciones. ¿Participaciones en qué? En organismos o entidades de carácter privado, tales como sociedades, corporaciones, etc. Ahora, en este caso, de una manera un poco más puntual, pues el deudor paga la obligación traspasándole o cediéndole al acreedor un derecho prendario cuya titularidad está o se encuentra en cabeza del mismo deudor. Muy importante tener en cuenta ya esta definición precisa de lo que estamos aludiendo, que es el pago mediante la cesión de la pignoración de un crédito. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Pues los requisitos son dos. Tenemos el requisito material, que consiste en entregar por parte del deudor a su acreedor el documento o aquel documento en donde consta el crédito o es contenido el derecho crediticio o, en su defecto, mediante la firma de la nota respectiva de cesión. Así pues, entonces, cuando hablamos del requisito material, es cuando existe un documento. Y el requisito inmaterial se presenta cuando no existe un documento. Y en este caso se debe notificar al deudor para que éste le pague al nuevo acreedor prendario. Dos requisitos importantes que hay que tener en cuenta. Ustedes van a estudiar el contrato de prenda en la materia de derecho contractual o de los contratos y aquí damos la noción fundamental, pero lo importante es que ustedes tengan siempre presente que mediante la cesión del crédito producto de la pignoración yo puedo pagar una deuda o extinguir una obligación. Ahora, pasamos a la otra forma, que es la anticresis del crédito. ¿Dónde encontramos la noción o la definición de la anticresis del crédito? Pues la encontramos en el artículo 2458 del Código Civil y nos lo define como un contrato a través del cual se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos. Aquí, desde el punto de vista o de la perspectiva civil, el contrato o la anticresis del crédito se presenta
sobre bienes inmuebles. Pero, ¿qué ocurre? Si nos vamos al artículo 1221 del Código del Comercio, pues este nos manifiesta que la anticresis puede recaer sobre toda clase de bienes, lo que supone que incluye no solamente a bienes muebles e inmuebles, sino también a los créditos. Y entonces nuestro código mercantil asimila el contrato de anticresis a una prenda o pignoración. Una gran diferencia que se presenta entre el Código Civil y el Código Mercantil. Tenemos la siguiente forma de pago por cesión de créditos que se denomina el endoso. En este caso particular, la cesión recibe el nombre de endoso cuando se trata de créditos mercantiles, exactamente títulos valores. Y esta figura se rige estrictamente por el Código del Comercio. Así pues, entonces, ¿qué es un título valor? Pues a la luz del artículo 619 del Código de Comercio, nos da una definición y la clasificación de los títulos valores. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un título valor es un documento de naturaleza comercial, de naturaleza mercantil, en el que se incorpora, ¿no?, o el que contiene un derecho privado de naturaleza patrimonial. Por lo que el ejercicio mismo del derecho, de ese derecho, está vinculado jurídicamente a la posesión del documento, esto es, del título valor. Ahora, un título valor puede ser utilizado, puede ser empleado como un medio de pago o un instrumento de crédito. Los títulos valores más utilizados o comunes que podemos encontrar en el comercio, pues es el cheque, la letra de cambio y el pagaré, entre otros. Pero de ahí entonces, a la luz del artículo 619 del Código del Comercio, encontramos una clasificación o unas clases de títulos valores. Y tenemos tres clases. Uno, de contenido crediticio. Dos, aquellos títulos valores corporativos o de participación. Y tres, aquellos de tradición o representativo de mercaderías. Ahora, ¿cuáles son los de contenido crediticio o también alguna parte de la doctrina lo llaman obligacionales o cambiarios? Pues son aquellos que contienen un derecho de crédito. El cheque, el pagaré, la letra de cambio son ejemplos muy claros de títulos valores de naturaleza cambiaria o de contenido crediticio. Ahora, en segundo lugar, encontramos aquellos títulos valores corporativos o de participación. También se conocen como jurídico-personales, ¿no? Por ahí alguna parte de la doctrina, ¿cierto?, habla de jurídicos personales y son los que atribuyen a su titular una determinada participación o posición en una sociedad u organización empresarial. Ejemplo de ello, entonces, encontramos las acciones, como las acciones de una sociedad anónima. Son casos o es un ejemplo muy específico de un título valor de participación. Ahora, y en tercer lugar encontramos los títulos valores de tradición o representativos de mercancías. Y ellos o esta clase de títulos incorporan la posesión o disponibilidad de ciertas mercancías. Esto implica que al entregar el título, esta clase de títulos, valores, se transfiere el dominio de las mercancías sin necesidad o sin que haya lugar
a su desplazamiento o entrega física. Basta simplemente con entregar el título valor para transferir la propiedad o su dominio. Ejemplo de ello lo tenemos la carta deporte. Lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que mediante el endoso yo estoy cediendo créditos de naturaleza mercantil o derechos crediticios o obligacionales de carácter mercantil que se contienen en un documento denominado título valor. Ahora, la naturaleza jurídica del endoso, pues básicamente radica en la transferencia de un derecho de crédito con intervención de las partes y la firma que lo perfecciona. Importante entonces tener en cuenta esa naturaleza del endoso a nivel jurídico. Otra figura u otras figuras que podemos encontrar mediante pago por cesión o figuras que contienen la cesión misma del crédito, pues tenemos la diputación activa. ¿En qué consiste la diputación? Ya se ha tratado en temas anteriores o se trata al momento de estudiar los efectos o los principios generales del pago. Lo primero, ¿qué es el diputado? Pues la persona apoderada o el mandatario, ¿no? Aquella persona facultada para recibir el pago o cobrar la obligación, otorgado ese poder o esa facultad directamente por el acreedor. Entonces, pues básicamente la diputación activa pues es el encargo que hace el acreedor a otra persona para que cobre o reciba la prestación. ¿Dónde lo encontramos? En los artículos 1634 y 1638 del Código Civil y se encuentra regulado dentro de las reglas del mandato o del contrato de mandato. Entonces tenemos que el diputado, vuelvo y repito, es el apoderado. Otra figura que podemos también mencionar es la delegación activa. ¿Cuándo se presenta la delegación activa? Pues es cuando alguien por su propia iniciativa se hace cargo de eventuales consecuencias pasivas de la operación correspondientes a un tercero. A eso específicamente se le llama delegación de deuda. O en ciertos casos también se realiza una prestación a favor de ese tercero, quien recibe el pago como si viniera de quien pagó. A eso la doctrina se le llama delegación de pago. Mucho ojo y tener en cuenta este aspecto. Es un tercero que por su propia iniciativa se hace cargo de eventuales consecuencias pasivas. ¿Eso en qué se traduce? Pues en que paga una deuda que no es de él, asume una obligación pasiva que no es de él, ¿cierto? Y que le corresponden básicamente a una persona ajena. ¿Ok? Muy importante tener entonces este caso de delegación activa. Tenemos también el pago por competencia. El pago por competencia es el acto mediante el cual o a través del cual el deudor cancela la obligación a una persona que se encuentra autorizada por la ley para recibir o para exigir el pago. En este orden de ideas encontramos que esas personas pueden ser el tutor, el curador, los guardadores, ¿no? El juez, en principio el juez, o la autoridad o una autoridad competente que determine la ley. Ahora, se puede dar el caso en este pago por competencia de sustituir el acreedor primario u original por otro autorizado o impuesto por la ley o por la autoridad judicial. Entonces también encontramos que los cónyuges, ¿no? El esposo, la esposa y los padres de familia frente a sus hijos. Son ejemplos también claros
de ese pago por competencia o de esa persona autorizada por la ley o facultada por la ley para recibir o exigir el cumplimiento de la obligación. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, no confundir este pago por competencia, con el pago con beneficio con el pago con beneficio de competencia, el cual técnicamente es una excepción a favor del deudor contenido en los artículos 1684 al 1686 del Código Civil. No confundirlo, ¿no? Una cosa es el pago por competencia y otra cosa muy diferente es el pago con beneficio por competencia. ¿Y qué es el pago con beneficio de competencia? Pues es una ayuda, ¿no? Es un beneficio que le otorga la ley a ciertos deudores para no ser obligados, para no ser constreñidos a pagar más de lo que pueden, dejándoles lo necesario para subsistir modestamente y de manera digna. Así nos lo define específicamente el artículo 1684 del Código Civil. Y de ahí que se trate esto más como una excepción en el pago, más no como una clase o forma de pago mediante cesión. Entonces, mucho ojo acá para que lo tengan presente. Y en último lugar, encontramos el pago por legatario, que es cuando una persona por sí misma, digámoslo, un agente oficioso, sustituye al mandatario o apoderado facultado para pagar o facultado para recibir el pago. Entonces, ese tercero, llámese agente oficioso, ya no reemplaza directamente al deudor, sino que reemplaza al mandatario y de allí recibe el nombre de legatario. Entonces, reemplaza al mandatario, recibe el pago y posteriormente ese agente oficioso le entrega el pago ¿a quién? Al acreedor o al poderdante, al mandante le entrega el pago. Entonces, fíjate, volvemos a repetir que aquí se reemplaza es el mandatario o el apoderado, más no, o sea, no se está reemplazando al deudor. De allí que entonces ese agente oficioso, en ese actuar, configurándose en esa actuación, pues recibe el nombre de legatario en el pago. En resumidas cuentas, se sustituye, volvemos a repetir, el mandatario por un agente oficioso que posteriormente le entrega lo pagado o lo recibido en pago ¿a quién? Al acreedor, al poderdante, al mandante. Con esto entonces terminamos el pago y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, chao, chao.